Esto es maravilloso, lo que hay es que entenderlo. 1, 2, 3, listos para hablar de datos, para hablar de la información que hace falta. Reidel Nabut, que es consultor, analista de datos, nos visita nuevamente para ver la evolución de la opinión pública dentro de los Estados Unidos. La opinión pública en torno a las acciones militares y las incursiones en otros países. O sea, ¿qué repercusión ha tenido en la opinión pública el tema de la extracción de Nicolás Maduro? ¿Qué podría pasar con una operación inmediata en Irán? ¿Qué pasó, por ejemplo, en acciones similares? Vamos a verlo en datos con la repercusión de la opinión pública. Reidel Nabut nos visita, es nuestro experto en datos y nos va a decir cómo se ha ido moviendo la opinión pública en torno a estos hechos. Bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias, Sánchez, gracias por tenerme. Cuéntame, ¿qué me traes? Bueno, aquí vamos a hablar de, se me pone la primera gráfica, de la opinión pública, cómo se ha movido antes y después de la extracción de Maduro. La primera gráfica. Ahí está. Aquí lo tenemos. Lo que sí te puedo decir es que la oposición se desmorona, ¿verdad? Antes de la extracción de Maduro teníamos que la mayoría de los americanos estaban en contra de cualquier intervención militar de Estados Unidos dentro de Venezuela para capturar a Maduro. Un neto de negativo 33%. 33% más estaban en contra que a favor de esa operación. Entonces llegó la madrugada del 3 de enero, Maduro fue extraído de Venezuela, fue arrestado por Estados Unidos, vimos que no hubo bajas americanas, la prensa empezó a hablar de esa operación tan exitosa y ya estamos viendo cómo la opinión pública, las 48 horas después de esa extracción, empezó a cambiar. El neto subió a solo negativo 4%, de negativo 33 a negativo 4% más en contra que a favor de esa operación militar. Y aquí es donde, de verdad, la población americana se empieza a preguntar, vamos a entrar en una guerra más prolongada en Venezuela, cómo esto va a afectar el caos en el hemisferio, cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta acción que ha tomado el presidente Trump. Y entonces eso se traslada que la opinión pública está más dividida, casi 50-50, no hay casi diferencia entre a favor y en contra. Pero ¿qué pasa? Una semana y media después nos llega la primera encuesta, ya después a largo plazo de lo que ha pasado en Venezuela, donde se empezó a hablar de posible una transición democrática, no hubo caos, se están cooperando más con las autoridades americanas y ya vemos que la opinión pública empezó a cambiar. Ahora un 60% del electorado americano está a favor de esa operación que hizo Estados Unidos en Venezuela, solo un 40% está en contra. Desde antes hasta ahora, un giro en la opinión pública de alrededor de 53 puntos. Eso es gigante en una semana. Es enorme porque el tiempo que ha transcurrido, aunque haya pasado bastante, es relativamente corto, o no relativamente corto, es muy corto para mover los puntos a nivel de encuestas. Recordemos que esto está enfrentando varios factores. El primero de ellos es una retórica por parte del Partido Demócrata que está argumentando que el método experimentado para la extracción de Nicolás Maduro fue incorrecto. Hay una retórica en la narrativa constante por parte de la izquierda a nivel nacional y también a nivel internacional, diciendo que esto violó todos los principios internacionales. Y además está el desespero de los implicados en Venezuela, que obviamente están desesperados porque tienen a sus familiares en calidad de presos políticos y quisieran que el proceso tenga una celeridad inmediata, quisieran que María Corina Machado estuviese en el poder, quisieran que la transición sea efectiva, quisieran que Padrino López no esté al frente del ejército, quisieran que Delcy no fuera la presidenta encargada, quisieran la cabeza de Diosdado Cabello. O sea, todo esto suma para mover la opinión pública a favor o en contra. Sin embargo, hay un movimiento terrible en los números a favor de la opinión pública por los hechos bajo la orden del comandante en jefe, el presidente de los Estados Unidos,
el presidente Trump para cometer esta acción que hemos resumido como la remoción o la extracción de Nicolás Maduro desde Venezuela. ¿Qué más están diciendo los números? Bueno, y hablando de la retórica de varios partidos, eso también se transfiere a los números. Si vemos la segunda, aquí está. El Partido Demócrata, entre los demócratas, son los que más están en contra de esa operación militar de Estados Unidos en Venezuela, por un neto de 64%. Casi todos los demócratas están en contra de esa operación. En cambio, los independientes están más indecisos, aunque este número debo aclarar que debe ser un poquito más alto ahora que el negativo 12, ya que ha pasado tiempo y esto refleja las 48 horas después de la operación. Okay. Ahora ese número está un poquito más alto, pero los que sí apoyan completamente esta operación en contra de Maduro son los republicanos. Lo hemos visto de la retórica del Partido Republicano y también está en el electorado republicano. Un neto de 66%, pero si entras y ves a los que se consideran MAGA Republican, la base del presidente Trump en el Partido Republicano, el neto es del 94%, o sea, el 97% de los MAGA aprueban esta operación, solo 3% de los MAGA están en contra de esa operación. O sea, toda la base real del presidente de los Estados Unidos apoya la remoción de Nicolás Maduro. El número de los independientes ha ido creciendo en base a su convicción por el resultado que se está experimentando. Esto me recuerda el título de una novela de entonces. Se llamaba o se llama El recurso del método. Es exactamente lo mismo. No es un problema de recursos, es un problema de método lo que se está cuestionando. Pero el resultado tiene un sí grande en los números en medio de la opinión pública. ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Qué otros números pueden servirnos para entenderlo? Bueno, para entender esta, como estamos en una administración que el electorado está súper polarizado, la mejor para comparar es el bombardeo al programa nuclear de Irán en junio del año pasado, ¿verdad? Y si vemos la aprobación, es casi igual ahora a la de la extracción de Nicolás Maduro. Antes había oposición en el electorado, bombardearon el programa nuclear de Irán, esa oposición fue disminuyendo, el neto se convirtió en negativo 8, y después, cuando tú le preguntas ahora a los americanos, pensando para atrás en el bombardeo al programa nuclear de Irán, ¿lo apruebas o estás en contra? Como no hubo caos después de eso, como no hubo no hubo una guerra entre Estados Unidos e Irán después de ese bombardeo, vemos que los americanos aprueban esa gestión del presidente Trump. El crecimiento es ahí de un 24% en cuanto al neto. Sin embargo, el giro de la opinión pública, si miran los números, es impresionante. Estamos hablando de puntos. Casi un 45%. Correcto. Desde antes del bombardeo hasta ahora, esa opinión pública ha mejorado por 44% a favor del presidente. Estos son los giros en la opinión pública que quisiera cualquier persona que está corriendo para una elección y le va mal. Correcto. ¿Por qué? Porque esto fue muy rápido. Ha sido muy rápido el giro que se ha dado en medio de esta situación. Sí, y eso los partidos tienden a estar bien polarizados ahora. Sí. Aunque haya lo que hemos visto en las encuestas, que aunque el presidente Trump haga algo bueno, la mayoría de los demócratas todavía tienden a decir que es algo malo, que no están a favor. Es así. ¿Qué más tienes? Sí, y otro patrón de esto que hemos visto también es la invasión a Panamá, ¿verdad? Ok. Pero cuando eso estaba menos polarizada la población. Antes de la invasión, la mayoría de los estadounidenses, gran mayoría, estaba en contra de esa invasión. Extrayeron al dictador Noriega, a los 48 horas después, mira cómo ha cambiado. 104 puntos en la otra dirección, a favor. Es un fenómeno que ya estamos viendo durante los años, cuando las operaciones son favorables, cuando no hay tanto caos, cuando no hay una guerra prolongada, aunque el electorado americano al principio está en contra, después tiende a estar a favor. Van cambiando en función de los resultados, porque el electorado de los Estados Unidos no es de promesas, es de hechos concretos y esperan concretamente que nos vaya bien después de las incursiones, después de las operaciones, para validarlas. Ahora, esto genera un resumen que no está en los números
el gran ganador de todo esto con respecto a la opinión pública, pésele a quien le pese, moleste a quien le moleste, es el presidente Trump, que ha sido el artífice de estas operaciones. Correcto, y ayer salió una encuesta entre los venezolanos. En la diáspora, el 91% aprueban la gestión que hizo el presidente Trump de quitar a Nicolás Maduro. El 66% de los hispanos en Estados Unidos aprueban la gestión que hizo el presidente Trump. Entre los grupos demográficos, los hispanos son los que más aprueban la gestión que hizo el presidente Trump. Qué bueno que estén a favor de la administración con respecto a lo que en verdad importa. Reidel Nabut ha venido con los números, ciencia, encuesta. Cuando se trabaja con rigor, el resultado llega a este nivel de entendimiento. Reidel Nabut, consultor, analista de datos, solo lo ven aquí, dándonos esta información tan precisa para entender el aquí y el ahora en los Estados Unidos. Gracias por tu tiempo, te espero pronto. Gracias por tenerme. Hacemos una pausa, regreso enseguida.